Hola, mi nombre es Daniel Palacio y en esta ocasión les hablaré sobre la simulación de estabilidad de una máquina síncrona con la función OD45 de MATLAB. Empezaré hablando sobre la función OD45, seguidamente sobre el modelo de la máquina síncrona y finalmente pasaré a la programación en MATLAB. La función OD45 es una función de MATLAB que permite resolver ecuaciones diferenciales. Esta función me va a recibir cuatro elementos de entrada. El primero va a ser la función, el segundo un vector de tiempo, el tercero un vector de condiciones iniciales y el cuarto será una variable de opciones, una variable o un vector con opciones definidas, pero esta de opciones no la tendré en cuenta en el actual video ya que no es relevante. La función de entrada será una función definida en un archivo aparte al script principal de nuestro programa. Entonces, en esta función lo que haremos será declarar las ecuaciones diferenciales que necesitamos del sistema. Igualmente necesitaremos definir un vector de tiempo y un vector de condiciones iniciales que serán puntos que conoceremos previamente. El tiempo se declarará según el lapso de tiempo que queramos analizar en el sistema. Modelo de la máquina síncrona. Para esta simulación trabajaré con la ecuación del modelo no lineal de segundo orden. Este modelo consta de estas dos ecuaciones. Es no lineal porque acá podemos ver que una de las variables está como término de un seno. Esto va a hacer que la función sea no lineal. Para poder ingresar esta función en el OD45 deberemos dejar únicamente la función diferencial de primer orden despejada. Por eso acá se puede ver que pasé este 2h a dividir en toda esta expresión. Igualmente también está el modelo lineal de segundo orden de la máquina síncrona. A este resultado se llegó aplicando Taylor. Lo que se hizo fue derivar respecto a la primera derivada de la variación de omega, que nos da 2h y luego se multiplica nuevamente por esta derivada. Eso sería como un omega punto epsilon. Y eso lo multiplicamos por el delta omega. Nos quedan estas dos ecuaciones que tenemos acá. Igualmente lo mismo se hace para la segunda, pero esta sí no queda con alguna variación notable. Este sería entonces el modelo lineal de segundo orden para una máquina síncrona. Ahora pasaré a la programación en MATLAB. Yo usaré la versión de MATLAB R2012A para hacer la función. Entonces lo primero que hice fue abrir dos archivos nuevos. En el primero lo usaré como el script principal y el segundo será la función que llamaremos. Entonces en el script principal lo empiezo por limpiar el workspace y el command window. Seguidamente defino un vector de tiempo y las condiciones iniciales. Este vector de tiempo irá entonces desde 0 hasta 50 segundos, que será el lapso de tiempo que quiero analizar. Y las condiciones iniciales que irán de acuerdo a cómo yo defina las variables en la función. Entonces yo acá le di a omega un valor inicial de 0.1 y a delta un valor inicial de pi tercios. Porque estos valores, el de omega fue escogido arbitrariamente y el de delta fue escogido pi tercios debido a que se sabe que la máquina va a ser estable si ese delta está entre 0 y pi medios. Entonces escojo pi tercios, que es como un punto intermedio ahí. Seguidamente procedo a declarar entonces la función OD45, a llamarla. Entonces almacenaré los datos en estas dos variables que están en este vector. La primera es un vector de tiempo. En este vector almacenaré unos puntos que me lanzará el OD45. El segundo, que es x,
será una variable de tantas filas como que tantas filas tenga la variable t, y columnas serán tantas como ecuaciones diferenciales tenga. Entonces en este caso el tiempo será este vector, esta variable t será de n filas por una columna, y este vector x será de 2 columnas por n filas. Acá defino entonces este de acá, lo uso para llamar a la función que declaré, que la llamé mi o de func, que la vemos acá. Luego llamo el vector de tiempo y luego llamo las condiciones iniciales. Vamos a ver entonces la función. Esta función la declaro con la estructura que me pide en MATLAB, que va a ser la variable de salida igual al nombre de la función por unas variables de entrada o de salida. Luego lo que hago acá es declarar todos los datos que conozco. Entonces la constante de inercia la conozco, que en este caso le di un valor de 2.1. Luego defino m como 2 veces h, para no estar poniendo pues el 2h en todos los puntos de la ecuación como vimos en las diapositivas, sino que simplemente tener una sola variable. Pm, que será la potencia mecánica, xkm, que será la impedancia de la línea, xs, que será la impedancia síncrona, y un x de compensación. Este x de compensación será si por ejemplo tenemos una compensación capacitiva en la línea. Entonces ya ahí definimos este no como 0, sino que damos un valor negativo debido a la compensación de la línea. La otra que declaro es C. Este será por el damping de la máquina. Y luego defino xt como la sumatoria de todas estas impedancias que definí acá previamente. Defino entonces mi primera ecuación diferencial. Xp será x punto. Acá este x lo estaría tomando como si fuera omega. Entonces digo que en un vector xp la primera posición le estaré llamando como omega, y la definiré entonces como lo vimos en la diapositiva, que viene siendo la potencia mecánica sobre 2h menos el seno de x en la posición 2, que este sería entonces el delta, la variable delta, sobre xt por m, que viene siendo nuevamente la impedancia total por el m, menos el damping por la variación del omega sobre m. Y nuestra segunda ecuación diferencial será xp igual a pues x punto, que viene siendo la declaración del delta punto, igual a la variación de omega. Luego lo que hago acá es transponer este de acá. Acá es como si lo estuviera definiendo como un vector fila, pero lo necesito es como un vector columna. Entonces simplemente lo que hago es transponerlo, y ya este será el que me va a tomar como la salida, y este será el que me va a evaluar lo de 45. Ya una vez que lo de 45 realiza su proceso iterativo y me da los resultados, procedo a obtener los puntos para graficarlo. En este caso estoy graficando la variación de omega con respecto a la variación de delta. Omega en el eje X y delta en el eje Y. Acá entonces, como tengo una matriz de n por dos columnas, entonces digo que voy a tomar todas las filas de ese vector, pero de que de la columna 1, y luego todas las filas de la columna 2, para que nos quede pues de la forma como si me estuviera tomando omega y delta. Vamos entonces a correr el programa y ver cómo nos queda la gráfica. Listo. Omega delta, este vendría siendo el diagrama de fases para este circuito, para esta máquina. Nosotros ya lo que queda por hacer es empezar a jugar con esto. ¿Cómo que jugar? Pues empezar a darle distintos valores a
al damping, por ejemplo, o a la compensación. Digamos que el damping ya no es negativo, sino que va a ser positivo, y a este le voy a dar un valor de 0.05, por ejemplo. Entonces guardo acá, me vengo acá y le doy y corro este programa. Vemos ya cómo nos va quedando. Ahora si digamos le metemos una compensación al sistema de 0.08, por ejemplo, guardamos, ejecutamos y ya vemos cómo nos va quedando esto. Ahora si bien nosotros podemos seguir graficando otras cosas, por ejemplo vamos a graficar ya no sé, omega, por ejemplo, omega con respecto al tiempo, para mirar a ver cómo es el comportamiento de esa velocidad angular. Ejecutamos y ya vemos cómo nos va quedando esto, se va reduciendo. Digamos acá que ya este damping lo voy a poner nuevamente negativo, a ver cómo nos va quedando esta gráfica. Bueno, acá vemos cierta variación. Voy a aumentar el número de puntos en el tiempo para tener un espectro más amplio del comportamiento. Ya vemos que en cierto punto esta máquina se va. Voy a aclarar esto en un nuevo figure para observar ambas gráficas. Vemos acá que la máquina llega a un punto en que ya es inestable, que queda oscilando un rato hasta que queda inestable. Eso mismo lo podemos apreciar acá en esta gráfica. Otra vez positivo, a ver el comportamiento. Guardamos acá, corremos acá y esta máquina ya se va haciendo estable con el tiempo. ¿Por qué? Porque se puede ver el comportamiento de que no va a tender a infinito, sino que va a reducirse. Ahora miremos a ver cómo es el comportamiento de delta con los dos casos, con el damping positivo y negativo con el mismo valor. Considerando, vemos que tiene un comportamiento muy similar. El negativo, lo mismo, esta máquina llega a un punto que se desboca completamente. Ahora bueno, si digamos que ya no queremos graficar nada más lo que viene siendo el omega y el delta, y queremos meternos con la potencia de la máquina, pues entonces definimos la potencia, una ecuación para la potencia. ¿En qué? En términos de los resultados arrojados por el ODE. Entonces decimos que la potencia va a ser igual a la potencia máxima de nuestro sistema, que digamos es 1 sobre el X total. En este caso me toca es llevarme este valor hacia el script como tal, porque no tengo acceso a estos datos. Entonces voy a decir que la potencia total va a ser 0.1 más 0.3 menos 0.08, ¿cierto? Entonces digo que es 0.1 menos 0.03 menos 0.08. Más. Esa viene siendo la potencia máxima. Esto sale del análisis de las barras de eso, suponiendo pues que las tensiones son 1 en ambos puntos. ¿Por quién? Por el seno de delta. ¿Y delta quién dijimos que era? Era la segunda columna de nuestra matriz. Entonces acá ya obtenemos P, y luego vamos a decir que vamos a invocar una nuevo figure, y vamos a darle plot T contra la potencia. Ejecutamos y esta es la de la potencia. Vamos a reducir un poco.
Vamos a hacer una variación por acá nuevamente con este damping, guardamos y corremos. Ya vemos acá el comportamiento de la potencia que va nuevamente estabilizándose. Ahora digamos que no vamos a hacer respecto al tiempo, sino que vamos a tomar es con respecto al delta. Ejecutamos y vemos el comportamiento ya de la potencia. Ahora, si bien nosotros podríamos ponernos a calcular todos estos plots y eso se nos va a ir llenando de un montón. Lo otro que de un montón de ventanas emergentes. Lo que podemos hacer es definir, digamos, un subplot, más bien. Vamos a eliminar estos figures y vamos a decirle subplot. Entonces acá vamos a decir que a definir el número de plots que vamos a querer dentro del script. Entonces vamos a decir que va a ser de 2 por 2, es decir, voy a tener acceso a 4. Y acá vamos a decir que esta me lo va a graficar en la segunda posición del... Bueno, no, esta es en la tercera posición del subplot. Vamos a copiar acá y a pegar en estas. Esto voy a decir que va a ser en la primera posición y esta en la segunda. Ejecutamos y miramos. Entonces así nos va quedando como más ordenado el programa. Otra cosa que podemos hacer es una nueva función, y esta, en vez de tomar con el modelo no lineal, lo podemos trabajar con el modelo lineal de la máquina. Entonces, para trabajar con el modelo lineal, lo único que tenemos que hacer es eliminar este PM. Acá vamos a decir, va a quedar coseno del valor inicial del delta, que dije que era pi tercios, sobre xt por m, y esto va multiplicado por ¿quién? Por la variación de delta, es decir, por la variación de 2, menos el damping por la variación de la velocidad angular sobre m. Así ya nos quedaría entonces lo que viene siendo el modelo lineal de la máquina. Entonces acá voy a definir este medidor de func lim para llamarlo de una nueva manera y graficar junto con los otros puntos de la ecuación lineal y la no lineal para comparar. Guardamos, venimos acá. Para que no me quede tan saturado esto, voy a poner nuevamente 50 puntos. Y acá entonces en estos plots voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer otro O de 45, pero este, en vez de este, le voy a poner con la función lineal y voy a renombrar estos de otra manera, TL y XL. Entonces acá lo que hago es graficar esto nuevamente, pero ya de la ecuación lineal. Entonces digo que es XL, los puntos 1 y XL en todas las filas en la segunda columna. Voy a dar nada más voy a comparar esta primera gráfica. Entonces ya vemos acá, la que está en azul es el modelo no lineal de la máquina y la que está en verde es el modelo lineal. Voy a hacer lo mismo para esta gráfica de acá, que es la de la velocidad del ángulo de la máquina. Entonces digo que es TL, XL, dos puntos en la posición 2. Miremos a ver entonces cómo quedan enfrentadas. Realmente acá entonces en esta gráfica vemos cómo es el comportamiento de la ecuación lineal y la no lineal. Ahora yo tengo por acá ya listo esto mismo, pero con todas las gráficas, ¿no? Entonces
voy a pausar un momento mientras busco eso. Bien, acá entonces lo que hice fue definir uno de 45 para la función no lineal sin compensación capacitiva, uno para la función lineal y otro con compensación capacitiva. Entonces creé dos gráficas diferentes, dos ventanas diferentes. La primera que va a ser con el damping mayor a 0 y la segunda con el damping menor que 0. Acá ya queda nada más expandido lo que les acabo de explicar con el subplot y con las gráficas con el plot para cada uno de los casos, y le agrego también un título a cada ventana. Entonces ejecutemos y miremos cómo queda. Listo. Acá podemos observar entonces este de acá es cuando voy a tener un damping mayor que 0. Entonces vemos que la máquina tiende a estabilizarse. Cuando el damping es mayor que 0, la máquina tiende a estabilizarse. La potencia en respecto al tiempo vemos que queda encaramada, por así decirlo, sobre su valor inicial, mientras que en la ecuación lineal queda sobre 0. Esa es como la variación que vamos a tener ahí, la diferencia. Vemos también el comportamiento de la estabilidad de la máquina y el comportamiento de la potencia respecto a D. Y cuando el damping es negativo, eso es completamente inestable. Vemos que acá el sistema arranca prácticamente inestable y se va empeorando. Entonces, bien, espero que les haya servido el video. Cualquier inquietud que tenga puede ser en los comentarios o por correo. Y con mucho gusto les estaré solucionando las dudas. Y hasta otra ocasión. Chao.